Saludos muchachos. Vamos en la asignatura Legislación Laboral a utilizar unos pequeños videoclips para tratar de aclarar algunos temas que nos generen inquietudes en el desarrollo de la materia. Vamos a tratar en este momento el tema el salario en especie. Recuerden ustedes que el salario en especie se encuentra reglamentado en el Código Sustantivo del Trabajo y consiste en que el empleador o se le permite al empleador y al trabajador ponerse de acuerdo en que el trabajador recibirá parte de su salario en bienes y servicios que le representen alguna utilidad para sí mismo o para su familia. Existen dos reglas muy sencillas para los trabajadores que devengan un salario mínimo y para los trabajadores que devengan más de un salario mínimo. Para aquellos que devengan un salario mínimo, la ley establece la siguiente regla de distribución. Tengan presente que el salario mínimo en el año 2020 es de 877.803 pesos. Ese es el salario vigente para el año 2020. La regla de distribución está preceptuada o está informada de la siguiente manera. Un 70% corresponde a efectivo y como máximo un 30% corresponde en especie. Recapitulemos. Como mínimo, el trabajador que devenga un salario mínimo debe recibir un 70% en efectivo y como máximo debe recibir un 30% en especie. El salario mínimo son 877.803 pesos. El 70% que debe recibir como mínimo en efectivo, corresponde a 614.462 pesos con 10 centavos. Y el 30% que como máximo debe recibir en especie corresponde a 263.340,90 pesos. Perfecto, hasta ahí es muy claro. Sigue la norma estipulando la siguiente regla de distribución. Para aquellos trabajadores que devengan o cuyo salario es mayor a un salario mínimo mensual legal vigente, pueden el empleador y el trabajador pactar por escrito. Recuerden, el salario en especie es un acuerdo formal que se establece en un documento y es firmado por las partes. Este documento puede ser el contrato de trabajo o puede ser algo que se conoce en la jerga jurídica como los otros SID. Bueno, para aquellos que devengan más de un salario mínimo, la ley autoriza que entre empleador y trabajador puedan dividir de la siguiente manera. Como máximo un 50% en especie y como mínimo un 50% en efectivo. Como máximo un 50% en especie y como mínimo un 50% en efectivo. Tengan presente esto, siempre y cuando el trabajador reciba por lo menos el 70% de un salario mínimo en efectivo. Ya vamos a ver en un ejemplo esta regla. Acá tenemos un trabajador que devenga un salario mensual de 2.500.000 pesos. Establecen la regla de recibir parte de ese salario en especie. Recurren a la regla de 50-50. Entonces, si ellos se apegan a la regla de 50% y 50%, van a tener que 1.250.000 va a ser en efectivo y 1.250.000 va a ser en especie. Este valor en efectivo, 1.250.000, está por encima de este valor, 1.614.462 pesos. Es decir, esto es viable. Es viable que lo pacten. ¿Por qué razón? Es cierto, 2.500.000 están por encima de un salario mínimo, lo pueden distribuir 50 y 50 porque
Lo que recibirá en efectivo el trabajador, 1.250.000, está por encima de lo que es el 70% de un salario mínimo. Entonces, este acuerdo que hicieron acá no tiene ningún problema, no tiene ningún vicio, no tiene ninguna falla de legalidad. Vamos a ver otro ejemplo. Este salario, 980.000 pesos, está por encima de un salario mínimo, ¿cierto? Si nos apegamos al pie de la letra de la norma dice, todo salario que esté por encima de un salario mínimo puede distribuirse 50% en efectivo, 50% en especie. Pero, ahí hace la norma una salvedad, pero se debe respetar la regla del 70% de un salario mínimo. Vamos a ver. En primera medida vamos a agotar la regla del 50%. Tenemos 980.000 pesos. Partamos del hecho de que este trabajador y este empleador se ponen de acuerdo y dicen, bueno, el salario está por encima de un salario mínimo, la ley nos permite dividirlo 50-50. En ese caso, tenemos que el 50% en efectivo son 490.000 y el 50% en especie son 490.000. Este acuerdo que hicieron trabajador y empleador no es legal, no es permitido según nuestra ley colombiana. ¿Por qué razón? Porque este 50% que va a recibir en efectivo 490.000 está por debajo del 70%, 614.462 pesos, que es el 70% de un salario mínimo. 490.000 son menores que 614.000. No es posible que se haga ese acuerdo. ¿Qué deben hacer en ese caso? Deben hacer lo siguiente. 980.000 pesos, el salario mensual. Vamos a encontrar la diferencia que hay entre 614.462, 70% de un salario mínimo, a 980.000 pesos. Es decir, aquí vamos a tener que el 70% de un salario mínimo, tenemos que respetar siempre ese tope, vamos a llegar a 980.000 pesos. Ahí tenemos una diferencia de 365.537,90 pesos. En ese caso, el empleador y el trabajador deben acudir a esta regla. 614.462 pesos en efectivo, porque tiene que respetar o debe respetar el 70% de un salario mínimo, porque aunque su salario esté por encima de un mínimo, no, al dividirlo en 50% no respeta esta regla, debe pactar o debe acordar ese 614.462,10 pesos en efectivo, y la diferencia a 980 sí podrá pactarse en especie, es decir, 365.537,90 pesos. Es muy sencillo, muchachos. Siempre deben tener presente la regla para un salario mínimo: 70-30, 70 en efectivo, 30 en especie. Salario mínimo, cuando está por encima de mayor a un salario mínimo, cuando está por encima a los 877.803 pesos, pueden dividir 50% en efectivo y 50% en especie, siempre y cuando este 50% en efectivo no esté por debajo de lo que es el 70% de un salario mínimo. En este ejemplo, este 50% no está por debajo de este 70%, es perfectamente viable. En este ejemplo, este 50% sí está por debajo de este 70%, 614.000, no es posible. ¿Qué debe hacer? Utilizar la regla 70% a la diferencia, al monto del salario. 70% al monto del salario, hallamos la diferencia. 365.537. Entonces, en este caso, 614.462 en efectivo y 365.537,90 en especie. Espero, muchachos, les haya servido un poco de claridad sobre este tema.
y pues la idea es estarles enviando estos videoclips a medida que vayamos desarrollando la asignatura. En el cuestionario que presentaron, si alguna de las opciones, alguna de las preguntas que hay, la opción que tienen, no es la que les da, o sea, lo que les da a ustedes no está dentro de las opciones, perfectamente pueden escribir pregunta 5. El valor correcto es tal por tal y tal y tal cosa. Eso no tiene inconveniente, muchachos. Entonces, les deseo una buena noche y quedo muy pendiente de las dudas. Aquellos temas que se les dificulte, trataremos pues de resolverlos de esta manera. Feliz noche.